En una ciudad donde los días se mezclaban con el ruido de las calles, vivía Marta, una joven cuyo corazón era un caleidoscopio de colores. Desde que tenía 5 años, cuando su madre, María, le regaló una caja de acuarelas encontrada en una tienda de segunda mano, Marta descubrió que podía transformar cualquier pedazo de papel en un refugio para sus sueños. En la pequeña casa de adobe donde creció, las paredes de su habitación eran un tapiz de fantasía, dibujos de océanos que nunca había visto, retratos de vecinos que sonreían en el mercado, criaturas que danzaban bajo lunas inventadas. Hija de María, una lavandera que cosía esperanzas entre turnos agotadores, y de Fernández, un mecánico cuyas manos olían a aceite y esfuerzo, Marta supo pronto que el dinero era un invitado fugaz. El refrigerador, con más huecos que promesas, susurraba historias de noches en las que María renunciaba a su cena para que Marta no tuviera hambre. El arte es un lujo, pequeña, decía Fernández, su voz cansada suavizada por el cariño. Necesitas un camino que te dé seguridad. Incluso cuando su profesora de primaria, Sofía, llevó a sus padres al aula para mostrarles los dibujos de Marta, paisajes que parecían respirar, rostros que contaban historias sin palabras, la respuesta fue un murmullo de cautela. No podemos arriesgarnos, dijo María, sus ojos brillando mientras sostenía un dibujo de una mariposa. Marta merece un futuro sólido, con el corazón apretado. Marta asintió, no quería cargar más peso sobre los hombros de sus padres. Después de clases, trabajaba en una panadería, amasando harina y limpiando bandejas para pagar un curso de administración. En la universidad, sus cuadernos eran un campo de batalla, notas de contabilidad luchaban contra garabatos rebeldes, flores que brotaban entre balances, siluetas que asomaban en los márgenes. Cada galería de arte que veía en la ciudad era un recordatorio doloroso de lo que dejaba atrás, un eco que le robaba el aliento. A los 22 años, tras graduarse con un título que no sentía suyo, Marta consiguió un empleo en Novatech, una empresa tecnológica que prometía estabilidad, un salario fijo, de un escritorio en un rascacielos de cristal, vistas al río, que serpenteaba por la ciudad, pero la oficina era un laberinto frío, donde las paredes blancas parecían tragarse cualquier chispa de vida. Marta ocupaba un cubículo pequeño en el departamento financiero. Su rutina era un ciclo interminable de informes, hojas de cálculo y reuniones donde las palabras, optimización y resultados resonaban como un tambor. Al principio, aún encontraba consuelo en el arte. Llevaba un cuaderno en su bolso y, durante el almuerzo, se escapaba a una plaza cercana. Allí, bajo un roble antiguo, dibujaba lo que la rodeaba: el vuelo de un gorrión, el reflejo del sol en una fuente, el perfil de una anciana vendiendo flores. Fue en una de esas tardes cuando conoció a Sofía, no la profesora de su infancia, sino una conserje del edificio, una mujer de 65 años cuyas manos marcadas por el tiempo parecían haber pulido más que suelos. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, tenían una calidez que invitaba a quedarse. «Lo que haces es más que dibujar», dijo Sofía una tarde, mientras Marta esbozaba una paloma posada en una farola. «Es como si dieras vida a lo que tocas». Su voz era grave, pero llena de ternura, como si conociera los secretos del viento. Marta sonrió, tímida, y así nació una amistad inesperada. Durante los almuerzos, compartían fragmentos de sus vidas. Sofía hablaba de Clara, su prima, una acuarelista que había fallecido 12 años atrás. Clara tenía un taller en su casa, un rincón donde los lienzos cantaban y los colores contaban historias. Ella decía que pintar era como hablar con el alma, recordaba Sofía, su mirada perdida en un horizonte invisible. No era algo que elegías, era algo que te elegía a ti. Marta, a su vez, confesaba sus anhelos guardados, los dibujos que escondía en una caja de madera, las noches en que soñaba con exponer su arte, el deseo de vivir de lo que hacía latir su corazón. Sofía la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista, como si sus palabras fueran un tesoro. Los años pasaron,
y Novatech creció como una máquina insaciable. Marta sobrevivió a 3 reestructuraciones, cada una más tensa que la anterior. Su salario aumentó, pero su alegría se desvanecía como tinta bajo la lluvia. El tiempo para dibujar se esfumaba entre plazos y correos urgentes. Su jefe, Víctor, era un hombre que se alimentaba del control. Sus críticas eran dardos envenenados, sus elogios un mito. Marta, con su mirada aún soñadora, parecía irritarlo sin razón. Señorita López, estos números no coinciden, decía, su voz cortante como una navaja. El escritorio de Marta se llenó de notas adhesivas, recordatorios de tareas que la asfixiaban. Su cuaderno de bocetos, olvidado en un cajón, comenzó a acumular polvo, como un sueño que se desvanece. Sofía notó el cambio. Veía cómo los hombros de Marta se encorvaban, cómo su sonrisa era más rara, cómo sus ojos perdían el brillo que una vez tenían. La vida es corta, pequeña, le decía, mientras compartían una manzana en la plaza. Clara aprendió, demasiado tarde, que los sueños no esperan a que tengas todo resuelto. Marta solo sonreía con tristeza. No todas podemos soñar, Sofía. Las facturas no se pagan con acuarelas. Pero un lunes lluvioso de abril, el mundo de Marta se derrumbó. El departamento financiero estaba en un frenesí desde la mañana. Los rumores de despidos circulaban como un viento frío y las miradas nerviosas se cruzaban en los ascensores. A las 9 en punto, Víctor convocó a una reunión general. Marta, confiando en su dedicación y puntualidad, intentó ignorar el nudo en su estómago. La sala de conferencias estaba llena, las paredes de cristal exponiendo cada gesto al resto de la oficina. Víctor entró, flanqueado por 2 personas de recursos humanos, su rostro una máscara de indiferencia. Estamos reestructurando para ser más competitivos, anunció, su voz desprovista de calor. Algunos puestos son redundantes. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Marta. Señorita López, tras una evaluación detallada, hemos concluido que su desempeño no cumple con nuestros estándares. Su contrato termina hoy. El silencio fue un golpe físico. Marta sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su rostro ardía de vergüenza, sus manos temblaban bajo la mesa. A su alrededor, sus colegas desviaban la mirada. Algunos susurraban, otros fingían revisar sus teléfonos. ¿Puede recoger sus pertenencias ahora?, continuó Víctor, ya pasando al siguiente punto, como si acabara de mencionar una tarea rutinaria. Marta se levantó, las piernas débiles, cada paso hacia la puerta un esfuerzo monumental. En su escritorio, una caja de cartón la esperaba, como si todo hubiera sido orquestado. Guardó sus cosas mecánicamente, un marco con una foto de María y Fernández en un picnic, una maceta con un cactus que apenas sobrevivía, el cuaderno de bocetos que no había tocado en meses. Caminó por el pasillo principal, la caja en brazos, sintiendo las miradas de sus compañeros como agujas. Algunos mostraban lástima, otros, alivio de que no fuera ellos. Fue entonces cuando vio a Sofía, en una esquina, limpiando un ventanal. Sus ojos se encontraron. Marta intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Sofía dejó el trapo y se acercó, su expresión seria, casi solemne. Sin decir nada, le extendió una mano arrugada. En su palma descansaba una llave de bronce, gastada por el tiempo. «Es hora», susurró, sus ojos llenos de una certeza que parecía venir de otro mundo. «¿Hora de qué?», preguntó Marta, confundida, la voz rota. Sofía sacó un papel doblado de su delantal y se lo tendió. En él, escrito, con una caligrafía cuidadosa, estaba una dirección, calle de las Azucenas, y número 31. «El taller de Clara ha estado esperándote demasiado tiempo», dijo. «Respira, pequeña». Como decía Clara, el arte no espera a que estés lista. Esa noche, tras horas de lágrimas en su pequeño apartamento, Marta tomó la llave y condujo hasta la dirección. La lluvia golpeaba el parabrisas, difuminando las luces de la ciudad como acuarelas deshechas. La casa en la calle de las Azucenas era modesta, con un jardín lleno de flores que brillaban bajo la luna. Una placa de cerámica,
En la entrada decía 31. La llave encajó perfectamente en la cerradura de una puerta lateral. Al abrirla, Marta entró en una habitación que parecía suspendida en el tiempo. Era un taller pequeño pero lleno de luz, con ventanales que prometían amaneceres dorados. Había caballetes cubiertos con sábanas, estantes con frascos de pintura seca, pinceles olvidados en tarros de cristal. También había una mesa con retazos de tela, una máquina de coser antigua, como si Clara hubiera sido más que pintora. El aire olía a madera, acuarela y recuerdos. En el centro del taller, sobre una mesa llena de marcas, había una carta. La letra era elegante, escrita con tinta azul. Querida Marta, Clara siempre decía que este taller tenía un alma propia, que las paredes guardaban los sueños y los devolvían multiplicados. Desde que te sexta dibujar en la plaza, supe que eras como ella, alguien cuya luz no puede apagarse. Este lugar ha estado vacío desde que Clara se fue, esperando a alguien que lo llenara de vida otra vez. Ahora es tuyo, no por caridad, sino porque tu corazón lo reclama. La vida es demasiado corta para vivir los planes de otros. Con cariño, Sofía. Marta sintió un nudo en el pecho, una mezcla de gratitud y vértigo. Por impulso, retiró una sábana de un caballete, revelando un lienzo en blanco. En un cajón encontró una caja de acuarelas, los colores aún vibrantes. Sus manos, como si recordaran un idioma perdido, comenzaron a moverse. Pintó sin pensar un cielo tormentoso, una flor resistiendo la lluvia, el rostro de Sofía sonriendo. Fue como despertar de un largo letargo. En los meses siguientes, el taller se convirtió en su santuario. Con el dinero de su indemnización y los ahorros que había reunido, compró acuarelas, lienzos, pinceles nuevos. Al principio, pintaba para sanar, cada trazo un paso hacia sí misma, pero el miedo seguía ahí, una sombra que susurraba dudas. ¿Y si fallas? ¿Y si no es suficiente? Era el mismo miedo que había sentido de niña cuando veía a María lavar ropa hasta medianoche, cuando Fernández llegaba con las manos agrietadas, sus sueños sacrificados por la familia. Sofía la visitaba a menudo, trayendo té de manzanilla y palabras de aliento. Clara también tenía miedo, le decía, pero pintaba de todos modos. Decía que el arte es un acto de fe y que siempre hay algo que te sostiene. Marta asentía, pero las dudas no desaparecían. Aún así, seguía adelante. Limpió el taller, quitó el polvo de los estantes, organizó las telas que Clara había dejado. Encontró bocetos antiguos entre las cosas, dibujos de olas rompiendo contra rocas, retratos de niños riendo, un autorretrato de Clara con una acuarela en la mano. Cada hallazgo era como un mensaje del pasado, una invitación a no rendirse. Un día, mientras pintaba un amanecer que había visto desde el taller, Sofía llegó con una amiga, Elena, una bibliotecaria jubilada que amaba el arte local. Elena quedó fascinada con el cuadro. Aún húmedo. ¿Lo vendes?, preguntó. Marta dudó, su corazón acelerado. Nunca había considerado vender su trabajo. No sé, no está terminado, murmuró. Elena sonrió. A veces, lo que no está terminado cuenta las mejores historias. Te doy 80 por él. Marta aceptó, más por sorpresa que por convicción, cuando Elena se fue con el lienzo, y sintió una mezcla de euforia y miedo. Alguien había valorado su arte lo suficiente como para pagar por él. Esa venta fue el comienzo. Sofía, con su entusiasmo incansable, habló de Marta a sus conocidos. Una vecina le pidió un retrato de su gato. Una cafetería quiso un mural para su patio. Marta creó una página en línea para mostrar su trabajo, aunque al principio le temblaban las manos al subir cada imagen. Los pedidos crecieron lentamente, y con ellos, su confianza. Pagaba un pequeño alquiler a Sofía por el taller, aunque ella intentaba rechazarlo. Este lugar es tuyo ahora, decía, pero Marta insistía. Quería honrar la memoria de Clara, hacer que el taller volviera a cantar. Transformó el espacio con cuidado, respetando su esencia. Pintó las paredes de un azul suave, instaló lámparas que hacían brillar los colores, colgó cortinas de lino que bailaban con la brisa.
Encontró una foto de Clara entre las cosas del taller, de una mujer de cabello corto, sonriendo con una acuarela en la mano, pintura en las mejillas. La enmarcó y la colocó en una esquina, como un faro que guiaba su camino. 2 años después de su despido, Marta vivía completamente de su arte. Su nombre comenzaba a sonar en círculos artísticos de la ciudad, ilustraba cuentos infantiles para una editorial pequeña, pintaba murales para negocios locales, aceptaba encargos de retratos. Una tarde, mientras trabajaba en un cuadro de un mercado lleno de colores, recibió una llamada inesperada. Era Lucía, una editora de Estrella Nueva, una editorial conocida por sus libros infantiles. «Hemos visto tu portafolio», dijo. «Queremos que ilustres una serie de 4 libros. Es un proyecto importante, pero creemos que eres perfecta para él». Marta apenas pudo responder, colgó el teléfono y se sentó, las manos temblando, incapaz de creer que su sueño estuviera tomando forma. En medio de ese torbellino, Marta trabajaba en una pieza especial, algo que había guardado en su corazón durante semanas. Encontró una foto antigua en un cajón del taller, Sofía y Clara, jóvenes, riendo bajo un cerezo en flor, el sol iluminando sus rostros. Sus sonrisas eran contagiosas, sus ojos llenos de vida. Decidió pintar un retrato doble, pero no como eran en la foto. En su lienzo, Sofía y Clara eran mayores, con el cabello gris, las arrugas marcadas por el tiempo, pero con el mismo brillo en la mirada, como si hubieran envejecido juntas, como deberían haberlo hecho si el destino no hubiera decidido otra cosa. Trabajó en el cuadro durante semanas, cuidando cada detalle, la textura de sus manos entrelazadas, la luz suave en sus rostros, el fondo de un atardecer que parecía eterno. Era más que un retrato, era una ofrenda, una forma de decir gracias. Cuando terminó, invitó a Sofía al taller. «Tengo algo para ti», dijo, guiándola a una esquina donde el lienzo estaba cubierto por una sábana. Al retirarla, Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba la pintura. Ella y Clara, unidas para siempre en un mundo donde el tiempo no las había separado. «¿Cómo?», susurró, la voz rota por la emoción. «Encontré una foto de ustedes», explicó Marta, su propia voz temblando. «El resto fue amor, me diste mucho más que un taller. Sofía, me diste el valor para ser yo». Sofía tomó su mano, sus dedos cálidos y firmes. «La vida es corta, pequeña», dijo, repitiendo las palabras que tanto le había dicho. «Pero las puertas correctas se abren cuando estás lista. Solo necesitas cruzarlas». Marta miró el taller, ahora lleno de vida, de lienzos terminados apilados contra las paredes, frascos de pintura alineados en los estantes, la luz entrando por las ventanas como una promesa. Sus manos, manchadas de acuarela, contaban la historia de alguien que había elegido vivir intensamente. Había aprendido que el miedo no desaparece, pero el coraje es más fuerte. Había aprendido que los sueños, aunque frágiles, son la materia prima de una vida plena. Un camino lleno de curvas, aunque Marta vivía de su arte, no todo era un camino de rosas. Había mañanas en las que despertaba con el peso de la duda, preguntándose si había elegido bien. La seguridad de Novatech, aunque sofocante, había sido predecible. Ahora, cada encargo era una incertidumbre, cada lienzo una pregunta sin respuesta. ¿Y si los pedidos dejaban de llegar? ¿Y si no era lo suficientemente buena? Esas preguntas la seguían como nubes grises, especialmente en las noches largas cuando trabajaba hasta el amanecer, luchando contra un cuadro que se resistía. Una de esas noches, mientras pintaba un mural para una librería, se encontró con Camila, una poeta que solía recitar en la panadería donde Marta había trabajado de adolescente. Camila, con su cabello trenzado y un cuaderno lleno de versos, reconoció a Marta de inmediato. «¿Tú eres la que dibujaba en las servilletas?», dijo, señalando el mural a medio terminar. Marta rió, sorprendida de que alguien recordara esos días. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sueños postergados. Camila confesó que había abandonado la poesía durante años para trabajar en una tienda, hasta que un día, como Marta,
decidió arriesgarse. Es como saltar al vacío, ¿verdad?, dijo Camila, mirando el mural. Sientes que puedes caer en cualquier momento. Marta asintió. Pero también es como volar, respondió, aunque sea solo por un segundo. Esa conversación marcó el inicio de una colaboración inesperada. Camila escribió un poemario infantil y Marta lo ilustró. El libro, titulado Versos para el viento, fue un éxito modesto pero significativo. Las librerías locales lo exhibían con orgullo y los niños se enamoraban de las imágenes que parecían danzar con las palabras. El éxito del libro atrajo más atención. Una galería pequeña, Luz del Alba, contactó a Marta para una exposición individual. La idea la llenó de emoción y pánico a partes iguales. Exponer su trabajo significaba mostrar su alma al mundo, arriesgarse a críticas, a silencios. Sofía, como siempre, fue su faro. Clara tuvo su primera exposición a los 35, le contó. Estaba tan asustada que casi no fue, pero cuando vio a la gente mirando sus cuadros, entendió que el arte es un regalo que das al mundo. Marta pasó semanas preparando la exposición. Seleccionó sus mejores piezas, paisajes que había pintado en el taller, retratos de personas que la habían marcado, ilustraciones que contaban historias sin voz. También incluyó el retrato de Sofía y Clara, aunque no estaba a la venta. Quería que el mundo viera el amor que había inspirado su nueva vida. La noche de la inauguración, el taller estaba lleno de rostros desconocidos, pero también de amigos. María y Fernández habían viajado desde su pueblo para estar allí. Camila, con una copia de su poemario bajo el brazo. Sofía, radiante de orgullo. La exposición fue un éxito inesperado. Vendió 2/3 de sus cuadros y una crítica local escribió un artículo elogiando su habilidad para tejer emociones con colores. Pero lo que más conmovió a Marta fue ver a sus padres frente a sus obras. María, con lágrimas en los ojos, tocó un cuadro de una mariposa, idéntico al que Marta había pintado de niña. Siempre supe que eras un tesoro, susurró. Fernández, menos expresivo, simplemente la abrazó. ¿Hiciste bien, hija?, dijo, y esas palabras valieron más que cualquier aplauso. Un legado que crece con el tiempo. El taller de Clara se convirtió en algo más que un espacio de trabajo. Marta comenzó a dar clases de arte los fines de semana, invitando a niños del vecindario que, como ella de pequeña, no tenían acceso a pinceles o lienzos. Les enseñaba a pintar con lo que tenían: lápices rotos, cartones reciclados, olores hechos con cúrcuma y café. Ver sus rostros iluminarse al crear algo propio era como mirarse en un espejo del pasado. Una de esas niñas, Valeria, una pequeña de 9 años con una risa que llenaba el taller, le recordaba tanto a sí misma que a veces se le hacía un nudo en la garganta. Sofía, aunque ya no trabajaba en Novatech, seguía siendo una presencia constante. Ayudaba a organizar las clases, traía galletas para los niños, contaba historias de Clara que hacían reír a todos. Una tarde, mientras pintaban un mural colectivo en el patio, Sofía le confesó algo. Clara siempre quiso que este taller fuera un hogar para todos, dijo. Un lugar donde nadie se sintiera demasiado pequeño para crear. Tú lo hiciste realidad. Marta no supo qué responder, solo la abrazó, sintiendo que, de alguna manera, Clara estaba allí, sonriendo desde algún lugar. El éxito de Marta creció, pero nunca olvidó de dónde venía. Donaba parte de sus ganancias a una fundación que apoyaba a artistas jóvenes. Enviaba dinero a María y Fernández para que pudieran descansar un poco. También empezó a viajar, buscando inspiración en nuevos horizontes. Visitó aldeas donde las mujeres tejían historias en telares, pintó ríos que susurraban secretos antiguos, retrató a músicos callejeros que hacían bailar a las plazas. Cada experiencia alimentaba su arte, haciéndolo más profundo, más verdadero. Un día, 4 años después de su despido, Marta recibió una invitación que la dejó sin aliento. La Galería Metropolitana quería incluir una de sus obras en una exposición colectiva sobre talentos emergentes. El cuadro elegido fue uno que había pintado tras un viaje al campo, una escena de mujeres cosechando maíz
bajo un cielo dorado, sus rostros llenos de fuerza y ternura. Ver su trabajo colgado en un museo, rodeado de otros artistas, fue un momento que nunca olvidaría. Sofía, María, Fernández y Camila estaban allí, aplaudiendo cuando cortó la cinta de la exposición. Valeria, la niña de las clases, también fue, sosteniendo un dibujo que había hecho para Marta, una mariposa como la que había pintado de niña. Un lienzo sin fin. A medida que los años pasaban, Marta entendió que el arte no era solo pintar, sino vivir con el corazón abierto. Cada lienzo era una lección, cada pincelada una elección. Había días difíciles, cuando las dudas regresaban o los encargos se retrasaban, pero también había días de pura magia, cuando una idea fluía como un río o un cliente lloraba al ver un cuadro terminado. Había aprendido a abrazar ambos lados, a encontrar belleza en la imperfección. El taller de Clara seguía siendo su hogar, aunque ahora era un espacio compartido. Los niños pintaban en las mesas, los artistas locales se reunían para charlar. Sofía seguía trayendo flores del jardín. Marta, con las manos siempre manchadas de acuarela, miraba a su alrededor y sentía una paz que nunca había conocido. En Novatech había construido una vida que no solo era suya, sino de todos los que la habían sostenido en el camino. Una tarde, mientras pintaba un cielo lleno de nubes que parecían alas, pensó en algo que Sofía le había dicho años atrás. Las puertas correctas se abren cuando estás lista, pero depende de ti cruzarlas. Marta sonrió. Había cruzado esa puerta, y aunque el camino no siempre era claro, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Gracias por sumergirte en la historia de Marta. Su viaje es un recordatorio de que los sueños, aunque asusten, son el latido de una vida plena. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, dale me gusta y déjanos un comentario con una calificación del 1 al 5. ¿Qué te inspiró más? ¿El coraje de Marta, la sabiduría de Sofía, o tal vez la magia del taller? Y ahora, no te pierdas el video que aparece en tu pantalla para más historias que te harán soñar en colores.